Este es nuestro devocional diario Fe Audaz. Hoy les compartimos un resumen de lo que fue nuestra cuarta semana bajo el tema Los asesinos de la fe. Tú que me escuchas en este momento a través de esta red social, donde quiera que tú estés, queremos impartir un mensaje de parte de Dios para ti. A pesar de las dificultades que hayas tenido quizás en estos tiempos de circunstancias en tu vida, enfermedad, problemas en el matrimonio, lo que quiera que esté sucediendo en tu vida, queremos decirte que la fe en Dios es lo mejor que podemos hacer, la mejor opción que podemos obtener para poder sobresalir a todos esos obstáculos que se presentan en nuestra vida. Que tengamos la impaciencia de muchas veces tolerar lo que estamos haciendo o tomar decisiones apresuradas sin consultar a Dios y que la voluntad de Dios sea respaldada. Dios siempre llega a tiempo, aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Así que con la fe, con la tolerancia y la perseverancia podemos seguir y confiar en Dios. Aleluya. Transformado yo sé, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo sé. ¡Aleluya! Verdaderamente que sí, damos gracias al Señor cuando estamos a veces en medio de tribulaciones, de situaciones, estamos cargados, tenemos preocupación. Alabar al Señor como que permite que nuestras fuerzas, primero nos descargamos, nos liberamos de todo eso y Él es el que transforma esa atmósfera, ese ambiente, nos renueva, nos llena el espíritu, renovamos nuestra fuerza y somos nuevas en el Señor. Amén. Amén. Entonces esta semana, antes de que estuviésemos grabando, estábamos hablando de qué había sido esta semana, lo que había significado para nuestro devocional y por lo menos a mí, esta ha sido una de las semanas más difíciles. Estamos hablando de los asesinos de la fe. Ya hemos hablado de qué tan importante es la fe, la postura de la fe, muchas cosas hemos hablado, pero esta semana estamos hablando la semana pasada hablamos cómo crece la fe, pero ahora, así como crece la fe, sabemos que la fe crece, también sabemos que la fe mengua, pero la fe mengua por diferentes razones, y hay asesinos de la fe. Tenemos que cuidarnos y estar atentos, velar, para que no caigamos en eso y nuestra fe no sea asesinada por alguna de estas situaciones que estuvimos hablando la semana entera. Esta semana me acompaña nuestra hermana Margie Rodríguez, Dios les bendiga. Tu servidora Lidia Campos. Maripel Luengas. Luz Castro, bendiciones. Lizeth Pereira, Dios las bendiga. y mi persona, Dios me la bendiga. Entonces, estamos hablando sobre los asesinos de la fe y me dio bastante duro esta semana. Los temas fueron fuertes, estuvimos hablando de quién es la voz que escuchas. A veces nosotros pensamos que estamos escuchando la voz de Dios y verdaderamente no estamos escuchando la voz de Dios. Tenemos que saber diferenciar y distinguir cuándo esa voz es del Señor y cuándo no lo es. Hablamos sobre la duda, la incredulidad, estuvimos hablando sobre los rezoncos y quejas. Me dieron, ya usted sabe, me dije, ay Dios mío, hablaron sobre la impaciencia, santo, aleluya, y hablaron sobre la indiferencia. Pero nosotros tenemos un versículo que memorizamos toda la semana. Espero que alguien se haya acordado del versículo. Amén, amén. Amén, A ver, amén. que es Juan 10:27. ¿Qué dice ese versículo? Mis ovejas oyen mi voz, yo las las conozco y me siguen. Amén, aleluya. Mis ovejas. ¿Y quién habla aquí? Jesús, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz. Y Él nos conoce. La verdad es que Dios nos conoce, Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Él conoce las cosas que aún nosotros no sabemos que están en nosotros. Él las conoce. Y a veces Él permite de alguna u otra manera como que la exterioriza, porque Él quiere moldear esa área. Nosotros no sabemos, o ustedes no saben que son impacientes. Entonces el Señor de alguna u otra manera como que saca esa impaciencia porque Él quiere moldear esa impaciencia en ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Mi hermana Marifer, ¿de qué hablaste esta semana? Esta semana tuve la bendición enorme de sentarme y decir, ¿de quién es la voz que escuchas? Porque muchas veces tenemos planes, proyectos, cosas especiales y decimos, Señor, yo quiero tal cosa. Y alguien te dice, está bien. Pero cuando tú pones ese sentir realmente en las manos de Dios y le dices, Señor, aquí estoy, esta es mi petición y quiero que seas tú quien la conteste, dime cómo la puedo escuchar, es diferente. Entonces me sentí muy bendecida haciendo el devocional, porque con el pasar del tiempo, cuando tú tienes una relación así con Dios, una relación profunda, tú sabes de quién es la voz que escuchas. Yo he aprendido a identificar cuándo es Dios que me está diciendo, wait, espérate, este no es el camino, o cuando Dios me dice, es por ahí, este es tu camino. Siempre yo he tenido la bendición de decirle al Señor, muéstrame, dime qué es lo que yo tengo que hacer, o ilumíname, o yo le digo, Señor, ok, yo quiero tal cosa, pero si es de esta manera específica, yo sé que eres tú. Porque así como cuando el papá el papá de Isaac mandó al siervo al pozo y le dijo, ve y busca una mujer
Pero la seña, ¿cuál era? Ahí había una seña específica, no era cualquier, no era la que llegó primero, la que esté más linda, tráigamela. No, la seña era, si ella le ofrece de beber a mi siervo y le ofrece de beber a los camellos, ella va a ser la indicada. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Cuando algo viene de Dios, Señor, dime qué es lo que tiene que ser especial, qué es lo que tiene que haber especial, que yo sepa que eres tú. Porque cuando nos enfocamos en otras voces, que siempre hay muchas voces, está la voz de nuestro corazón. Ay, no, hermana, si uno escucha el corazón, la gente dice, no, escucha tu corazón. No lo escuché. Porque el corazón, la Biblia dice que el corazón es engañoso. ¿Cuán malo es el corazón? La Biblia dice que el corazón es malo. Entonces, no escuchen la voz del corazón, escuchen la voz de Dios. Amén. Cuando escuchen la voz del enemigo, repréndala. ¿Cómo usted sabe que es la voz del enemigo? Cuando usted le habla a alguien de su bendición y él la minimiza. Ahí yo me doy cuenta que esa persona no me está hablando, que no es Dios el que está ahí. Cuando yo le digo a alguien, no, mira, me pasó esto así, así, y yo sé que es Dios. No, pero ¿y qué tal que le rompa el carro la otra semana? Ay, ¿y si usted se estrella? Ay, no, ¿y si le roban el carro? Y van a tener algo negativo. Voces negativas. Esas voces negativas, ahí está el enemigo diciéndole, robándole Dios le dio una bendición así grande. Ahí usted la tiene, palpable, tocable. Pero viene el enemigo y se la menosprecia. Sí, la cosa minimiza. Ahí está la voz del enemigo. Entonces, hermanas, esas voces, gracias, pero pase, dígale al Señor que le muestre, que le dé la oportunidad de escuchar, que le hable a su corazón, que le hable a su mente. Yo no sé si ustedes saben eso, pero yo lo he vivido y yo sé que cuando Dios me habla a mi corazón, yo digo, ok, Señor, está bien, entendí, hago caso. Es que cuando Dios te habla, tú sientes paz. Sí. Cuando Dios te habla, tú sientes paz. Y lo otro es, lo que Dios te habla no va en contra de lo que Él ya ha dicho y está escrito en la palabra. Amén. Lo que Dios te está diciendo, primero tiene que estar escrito, está. No es que Dios no te va a decir algo y es contrario a lo que dice la palabra. Jamás, jamás. Nunca, eso no va a estar así. Entonces, esas son una de las cosas que nosotros tenemos que saber y entender, que Dios respalda su palabra. Lo ha hecho a través de los años y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tenemos que saber discernir qué voz estamos escuchando. Lo que dice mi hermana Marifer, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Tenemos que saber distinguir cuándo es la voz de Dios y no nuestra voz o la voz del mundo o de otras personas influyendo en nosotros. Cuando alguien viene y quiere decir algo contrario a lo que está en la palabra, está establecido en la palabra, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. También estuvimos hablando sobre la duda y la incredulidad. Aleluya. Ajá. Dos asesinos pequeñitos, pero hacen que tu fe mengua en tiempos de problemas, en tiempos de circunstancias que nos toca vivir en nuestro caminar diario. La duda es preguntas que tú te haces cuestionando a Dios de por qué te está pasando lo que te está pasando. Mientras que la incredulidad es ya la raíz sembrada a través del tiempo de espera, que tú no ves la manifestación de Dios en el problema que tú estás enfrentando y tú estás viendo que pasan los días y Dios no te responde. Y ahí es donde se va creando una incertidumbre en ti, un vacío diciendo, yo le oro a Dios, yo creo en Dios, pero no veo que Dios me responde. No me escucha. No me está escuchando Dios. Entonces ahí es donde se va desarrollando lo que es la incredulidad. Y nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que en medio de problemas, situaciones difíciles que nos toca vivir, permitir que la duda o la incredulidad se desarrolle en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros el conocimiento de la palabra de Dios. Correcto. Y la palabra de Dios es revelada a través de cada problema que tú te enfrentes. Amén. Y esa palabra revelada a través del Espíritu Santo va a refrenar el pensamiento de duda en tu mente. Amén. En medio del dolor, el Espíritu Santo te va a recordar una promesa para tú reprender ese pensamiento de duda. Ese pensamiento que te hace dudar de que Dios no está allí, de que estás solo, que no vas a poder salir de la tribulación, que no vas a poder salir de esa circunstancia negativa. Y es allí donde el Espíritu te recuerda las promesas de Dios. Amén. Porque una de las cosas que hace la duda en tiempos difíciles en nuestra vida es que tú te aíslas de Dios. Y a veces hay hermanos que Dios usa para consolarte y tú rehusas de esos hermanos, porque tú estás tan metida en tu problema que rehusas escuchar a los hermanos que te traen ese bálsamo a través de la promesa de Dios. Amén. Porque estás entrando en que tu fe está menguando a causa del dolor, a causa del sufrimiento, inclusivemente a causa de la espera en la cual Dios todavía no te ha contestado o no se ha manifestado. Amén. Y en medio de eso, nosotras tenemos que ser valientes, porque dice la palabra de Dios que el evangelio es para valientes. Por más lágrimas que tengamos en nuestro rostro, por más dolor que podamos sentir, nuestra boca siempre tiene que confesar la palabra de Dios. Amén. Y la situación que estemos enfrentando se tiene que someter al fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. 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 Aleluya. Porque la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, Más no. pero confiad que yo he vencido el mundo. Amén. Problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas de migración, problemas dentro de las iglesias, problemas emocionales, problemas con familias,
problemas en el trabajo, pero nosotros tenemos que ser determinados y ser valientes. Amén. Que en medio de esos problemas me voy a acercar a Jesucristo. Me voy a acercar a Él, voy a dejar que Él me consuele y que el Espíritu traiga revelación, ese refresco a través de su palabra, para que la duda, la incredulidad sea rechazada por mí misma. Mira, nosotros estamos aquí por fe. Amén. Y caminamos por fe. La fe es la que nos mueve. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos que actuar, aun cuando no vemos nada, en obediencia a lo que Dios ha Amén. establecido. A ver, cuando Jesucristo sanó a los leprosos, Él no los sanó, le dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote. Y ellos empezaron a caminar. Y cuando iban caminando en el camino, ellos fueron limpios. Sucedió su Entonces, sanidad. muchas veces el Señor nos hace el llamado de hacer esto. Si ellos dudaran y empiezan y preguntan y cuestionan, pero tú no me has sanado, ¿cómo me voy a presentar si yo estoy leproso? Entonces, ya la obra no se hace. Y una de las cosas que el enemigo quiere es matar la fe y siembra duda. Y es poquito a poquito, ¿eh? Empieza poquito a poquito a sembrar esa duda para que nosotros no pongamos nuestra confianza y dependamos en el Señor. Cuando tú crees, cuando tú tienes una fe fuerte en el Señor, a mí eso me impactó cuando yo le quería entender que porque tú tengas una fe grande no es que hay milagros más grandes, sino es que cuando tú tienes una fe grande, no hay forma que una persona no se pueda dar cuenta que tú eres una persona de fe. Se refleja en tu forma de ser, de comportarte, de caminar. Entonces, ¿qué quieres? Tú impactas a la vida de las otras personas. En la manera en que tú impactas la vida de las otras personas, ellos dirán, yo quiero tener o quiero ser como es Lidia Cantos. Yo quiero tener esa convicción que tiene Lidia Cantos. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Sembrar dudas en ti. Ajá, amén. Sembrar dudas en ti. Y muchas veces lo logran. Muchas veces nosotros estamos ahí. Y yo no sé ustedes, pero a veces uno se ha cuestionado. A veces, ¿y será que Dios existe? ¿Será? ¿No será? ¿Lo estaré haciendo bien? Sí, ¿en qué estoy creyendo? ¿Será que un mito no lo es? Y Dios es real. Dios es real, mis amados. Verdaderamente Dios es real. Dígame. Bueno, yo quiero compartir algo que yo practico. Y nosotros, pues, todas nosotras, y yo sé que todas las que están escuchando este podcast, sabemos que que la Biblia está llena de promesas y que el Señor es real y que el Señor escucha nuestra oración. Y lo que yo quiero compartirles que yo practico es que todas las oraciones, yo tengo una lista de peticiones en mi celular. Todas las peticiones que las hermanas me piden o que yo tengo necesidades, yo las escribo en el celular. Y una vez que Dios contesta esa petición, yo la paso a otra página que tengo en el celular y dice peticiones contestadas. Amén. Y cuando, por ejemplo, voy para atrás y miro, wow, Dios mío, todas las peticiones que tú me contestaste, por ejemplo, en el 2024, están ahí. Y vemos, y eso fortalece tu fe, porque tú empiezas a orar por una necesidad y muchas veces citamos, ¿verdad? Damos cita, Señor, tú dices en tu palabra, y todas esas cosas que nosotras como usamos para, como, Señor, mira, tú dijiste esto, tienes que cumplirlo, pero si te regresas y ves lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha hecho con tu familia, esas peticiones contestadas, esas dudas se eliminan en el segundo, porque el enemigo siempre te va a susurrar al oído, que no creas, que Dios no es que no pueda hacerlo, sino que no lo va a hacer. Porque nosotros creemos que el Señor va a venir y que murió por nosotros, sí lo creemos, que resucitó el tercer día, sí lo creemos, pero que nos puede abrir una puerta para un trabajo, a veces tenemos la duda, o si es la voluntad de Dios que yo trabaje. Entonces, lleva un récord, mire, es increíble como esto se ha convertido como parte de nuestro organismo, o sea, si se nos queda el celular, es como si se nos quedara no sé qué, un dedo, una mano, una pierna, vamos corriendo a buscarlo. Escriba aquí sus peticiones, en su hora de devocional, ore por ella. Dios contesta, pase a otro lugar, lleve récord. Y de eso se trata, de que en medio de nuestras dificultades nosotros aprendamos a que estos pequeños asesinos de la fe no hagan que nuestra fe mengue. Porque estábamos hablando, por lo menos en mi parte, estábamos hablando de Mateo 11:3, cuando la palabra dice que Juan estaba preso. Sí. Y él dice esta pregunta, y le dice a los discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús. Dice, ¿eres el Mesías a quien hemos estado esperando? ¿O debemos seguir buscando a otro? Imagínense, Juan preso. Sí. En una cárcel que usted puede tener, nada que te influye aliento, nada que te puede influir esperanza. Y en ese momento de sufrimiento de Juan pudo tener un momento de decirle a los discípulos, wow, yo que bauticé a Jesús, yo que preparé el camino, yo que he predicado su palabra, ¿y por qué ahora Jesús no me ha venido a ayudar o permitió que yo cayera en la cárcel? Entonces, en ese momento, miren esas preguntas, pienso yo, no dice la Biblia, soy yo haciendo mi película. Claro. Le dice a los discípulos, vayan y pregúntenle si yo tengo que esperar a otro. Mira, lo que pasa es, Lidia, que a veces nosotros pensamos que, y me imagino que eso era lo que pasaba en aquellos años, ellos tenían una visión del redentor, del Mesías, que iba a venir a librarlos y todo eso, y fue todo lo contrario, porque Jesucristo no vino a librar al pueblo de Israel, vino a librarnos a nosotros de la ley,
ven del ritual, sino que él estaba haciendo, ofreciéndose él mismo en sacrificio para que nosotros tuviéramos acceso ante el trono de la gracia. Y me imagino que Juan en ese momento, cuando los discípulos regresan y le dicen, dice él que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los mudos hablan, entonces él pudo haber dicho, puedo morir en paz, puedo morir en paz. Y muchas veces nosotros queremos lo que hemos estado hablando sobre en todo este devocional, que queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Saber que independientemente, si morimos y morimos creyendo en la promesa del Señor y que hemos sido útiles, que hemos hecho la voluntad de Dios, que hemos creído, yo pienso que es, como dice Pablo, todo lo tengo por ganancia. Para mí el vivir es Cristo, no, y el morir es ganancia. Yo siempre de Cristo el morir ganancia. Exactamente. Pablo tuvo que ir preso porque Dios tenía un propósito para los romanos que estaban ahí, para el ejército que estaba ahí, que estaba custodiando, porque la palabra tenía que ser, no había llegado a ellos. Entonces Dios utilizó a Pablo como ese instrumento. A veces, ahora con mi nueva experiencia, mi nuevo trabajo, tú sabes. Entonces yo digo, wow, pero como yo me he sentido muchas veces, Señor, no estoy testificando de ti, pero solamente Dios sabe el propósito, por qué me llevó a este lugar y los planes que Él tiene con las personas que están ahí, también no con mi vida, sino con las personas que están ahí que tienen que decir. Amén. La Biblia también dice, en el momento preciso, no en el que yo quiera, ni cuando, no, en el momento preciso, yo el Señor haré que las cosas pasen. Amén. Así que ahí está, el momento preciso. No tenemos que a veces no es necesario decir nada. Así es. Nosotros llevamos la luz de Cristo. Y hay muchos ojos sobre ti. Amén. Amén. Yo creo eso. Eso sucede y cuando de repente pasa una situación en el trabajo y luego, ¿sabes qué? Yo te he visto diferente. Ya desde antes te he visto. Pero muchas veces uno dice, soy cristiana, uno pregunta. Simplemente el testimonio de cómo uno reacciona ante tantas cosas que hay en los trabajos. Cómo uno se expresa, cómo uno piensa en las personas. La gente lo ve y lo nota. Entonces ahí es cuando nosotros entramos. ¿Por qué? Porque tú eres diferente. Bueno, porque hay alguien que... Amén. La gracia que está ahí. Y empieza uno a predicar la palabra. Amén. Y aunque no somos parte de este mundo, vivimos en el mundo. Y Él no nos va a sacar y no vamos a estar en una burbuja, sino que nosotros somos la luz de este mundo. Amén. O sea, no porque nosotros seamos la luz, sino porque la luz está en nosotros. Nosotros ya reflejamos la luz de Cristo. Entonces, pero mi hermana Luz Magdalena está muy calladita. Le voy a pedir disculpas para brincar, para hacerle una pregunta a mi hermana Luz Magdalena. Que ella habló sobre un tema bastante interesante esta semana. La indiferencia, otro asesino de la fe, la indiferencia. Siempre va muy calladito, ¿no? Muy sutil, pero entra a nuestros corazones y tenemos que tener mucho cuidado. Que lo haga otro. Dice que la indiferencia es el estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia o rechazo hacia una persona o un objeto. Sus sinónimos son desinterés, apatía, tibieza, insensibilidad, desapego. Yo les dije, en Colombia decimos, ni me va ni me viene. ¿Eso qué quiere decir? No me importa. No me importa. Creo que eso tiene que ver con las 3 sillas del domingo antipasado. De la prédica. De la indiferencia. Ah, sí, la indiferencia. Sí. El pastor habló de la indiferencia. Entonces, tenemos que tener tanto cuidado. Y aquí nos hace una pregunta el libro de Fe Audaz, que está precioso. Dice la pregunta, en esta era de la información, continuamente oímos hablar de necesidades y de crisis en todo el mundo. ¿De qué manera esta sobrecarga de información nos adormece hasta caer en un estado de indiferencia? ¿Cómo podemos combatir esta condición? Entonces aquí nos damos cuenta, la indiferencia es enemiga de la fe. ¿Y por qué? Porque no le importa el prójimo. Dice, no, que otro se encargue, que otro lo haga, que otra persona ayude. Y como nos dice la pregunta, la media nos habla de tantas cosas malas que están pasando. Entonces uno llega y mira la noticia y me da lo mismo. Esto no lo arregla nadie. Me da lo mismo, sí. Entonces, ¿cómo manejamos esa sobrecarga de información? Vamos a Dios. En oración, en la palabra de Dios, encontramos el remedio para no ser indiferentes a la necesidad de nuestro prójimo. Mateo, en el capítulo 19, 26, dice, para Dios todo es posible. ¿Qué pasa? Entonces, si yo vengo y le digo, Señor, no puedo ayudar a todo el mundo, pero ponme a alguien que esté a mi alcance, que yo pueda ayudar. El Señor Jesucristo, cuando envió a sus discípulos a predicar, les dijo, vayan por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Comenzamos con nuestra comunidad, ¿verdad? Amén. Con nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros seres queridos, y de ahí vamos avanzando según como Dios nos permita. Pero entonces al orar, el Señor nos va a dar esa alianza por su palabra y por la oración. Amén. Otro verso muy lindo también se encuentra en Filipenses 4:13 y nos anima para no ser indiferentes. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si yo no tengo el medio, pero el Señor me puede ayudar a conseguir lo que necesito para poder ayudar a esa persona. Amén, gloria a Dios. Y claro, el mandato, amar al prójimo como a nosotros mismos, que se encuentra en Mateo capítulo 22:31. Wow. Es tremendo y pensamos que la indiferencia no es pecado. Sí. No es nada malo, Sí, ¿verdad? pensamos que no es malo. ¿Y por qué tengo yo que hacerlo? Si aquí hay tanta gente. Amén, la prédica es hermana. Amén. Quería comentar Sí. sobre la indiferencia. Toda persona que acepta a Cristo como su Salvador y comienza a caminar bajo este llamado, bajo el llamado que es a través de la salvación, tenemos
algo que hacer para el Señor. Cada uno de nosotros, miren qué bonito que hoy nos acompañó mi hermano y descubrimos que es una persona talentosa, Sí. y él es el que nos está ayudando en esta tarde. Entonces, cada uno de los que hemos conocido del Señor tenemos un llamado, y es ir y hacer discípulos, y es alcanzar a otro. Amén. La indiferencia, cuando nos volvemos religiosos y venir a la iglesia y servir a Dios es una costumbre, entra la indiferencia. Entonces nada me mueve. No me mueve el dolor del hermano, no me mueve la necesidad de la iglesia, no me mueven las almas que se pierden. Hay una indiferencia, y parece, como dijo la hermana Doris, que no fuera pecado. Pero ¿sabe qué? Estamos en desobediencia al llamado que Dios nos ha dado. Amadas, sí, yo creo que este pequeño podcast no nos alcanza porque este tema ha sido fuerte. Este tema sobre los asesinos de la fe. Si usted busca, la Biblia está llena de ejemplos de la indiferencia. Y uno de ellos es cuando el buen samaritano, Amén. ¿quién le pasó por el frente? Un levita, un sacerdote, pero iba para dónde? Me imagino que el sacerdote iba para el templo, para la sinagoga, que el levita iba también para la sinagoga. Sí, entonces, pero no, estaban muy ocupados porque no podían atender a esto. Entonces, ¿quién fue el que se movió, fue movido? Más humano. Amén. Y que no fue indiferente hasta esta necesidad, el samaritano. Lo mismo es que cuando Jesús se movió hasta llegar a Samaria, porque había una mujer que necesitaba ese día recibir las buenas nuevas. Una mujer por un alma. Y ella fue una de las primeras evangelistas porque agarró y se fue a Samaria a anunciar todo lo que Gloria a Dios, amén. y dijeron después ellos, nosotros creímos por ti, pero ahora no solamente por ti, sino porque vemos y porque hemos conocido realmente. Entonces hay muchos ejemplos de la indiferencia en la Biblia, y tenemos que tener cuidado de eso, de ser movidos a tener empatía con las demás personas. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Tenemos un tema que este sí me dio duro. Fíjese que dice, el tema que me tocó es rezongos y quejas. Ay, ¿Por qué hermana Doris me puso este tema? Ay. Pero después me acordé de hermana Doris, el Era por único día. día que todo el miércoles. Ay, Señor, ¿por qué me pusiste este tema? Bueno, las quejas se vuelven costumbre. Sí. Y yo pienso que hay personas que hasta las disfrutan. Yo no sé si ustedes han oído a una persona que cada vez que usted está cerca de él, tiene una queja. O sea, como que hay un deleite en quejarse. Bueno, yo lo he visto así. Sí, yo lo he visto Pero a Dios no le agrada la queja. Y es uno de los que asesinos de la fe. Quiero leer este texto que está porque este texto es tan fuerte. Quiero que ustedes escuchen qué es lo que Dios piensa sobre la queja. Qué fuerte es. Dice en Números 14, del 26 al 28. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, escuchen bien, si hoy haces número de tus quejas y piensas que fueron más de 2, escucha bien este texto. Si lo quieres buscar después, piénsalo. Números 14 del 26 al 28. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en contra de mí? Wow, en verdad que te estremece este texto. Porque, y sus quejas en contra de mí. ¿Quién está hablando aquí? Dios mismo le está hablando a Aarón y a Moisés. Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. O sea, que cuando tú y yo nos quejamos, Dios la escucha. No está sordo a las quejas que nosotros tenemos. Y muchas veces las quejas ni tienen sentido. Porque si hacemos las listas de las bendiciones y la provisión de Dios, las quejas son mínimas, de las que podríamos decir que podríamos mencionarlas. Ahora bien, dígale lo siguiente, tan cierto como, mire lo que me dice, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel que salió de la... ¿Qué le pasó? Murieron, no vieron la tierra prometida. No entraron a la tierra prometida. No entraron a las tierras prometidas. Y no sé si ustedes saben lo que le pasó a María, hermana de Moisés, que hubo burla y hubo quejas. ¿Qué le pasó? Se puso leprosa. Se volvió leprosa. Y muchas veces a lo mejor nosotros nos vemos la lepra, la enfermedad de lepra, o a lo mejor no vemos que cosas tan fuertes como la que estaba hablando aquí en Números, lo que le pasó al pueblo de Dios, pero a veces no vemos la bendición de Dios porque nosotros lo que tenemos en nuestra boca es una continua queja. Desde que nos levantamos empezamos a quejarnos de me levanté tarde y no me siento bien y estos niños no se levantan y a nadie me ayuda y estoy haciendo lo mismo otra vez. Es que es tan continua la queja que desgasta a la persona que escucha, pero también te haces daño tú. O sea, ¿por qué no comenzar con una alabanza? Adorando al Señor, dándole gracias al Señor por el día. Y como yo les contaba, yo que tengo una tía que ella tiene 2 hijos varones y cuidó a sus padres, 2 ancianos. Y ahora ella tiene 93, sus hijos varones decidieron ponerla en un asilo de ancianos, no.
Y yo la llamo, cada vez que puedo la llamo porque es una inspiración de verdad. Ella no vas a oír quejas de su boca. Y yo le digo, pero, porque, ¿cómo te sientes ahí? Me dice, la gente me llama para que yo hable mal de mis hijos y nunca me van a escuchar una queja de ellos. Dios me trajo aquí para bendecir a otros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le voy a hablar a otros del Señor. Y ella le habla del Señor a la gente, hace reír a la gente, canta con ellos, testifica y cuenta sus historias. ¿Por qué? Si tú estás batallando con esa actitud que es tóxica, es dañina, quita el gozo, quita el ánimo a los que te escuchan, tus hijos se ponen irritables porque todo lo que escuchan, deja todo tirado, ya estoy cansada de recogerte esto, el carro está es que la lista no termina en nosotras muchas veces. Mira, a Dios no le agradan las quejas. Vamos a cambiar nuestro lenguaje, como dice la hermana Lidia, por bendición. Vamos a tornar y empezamos a ver las cosas, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, o las bendiciones que estamos viviendo. Mira el día que bonito salió, tenemos un techo, tenemos comida, tenemos la bendición de Dios sobre nuestra familia, tenemos la oración que si necesitamos algo, que Dios nos conteste, o sabemos que Dios proveyó la oración para comunicarnos con Él, para ir a Él sí que podemos decir cómo nos sentimos. Estaba pensando en las voces, porque está como junto ese devocional. Sí. Porque el enemigo siempre lanza sus mentiras, él es un engañador y él nos va a tirar, ¿no? A ver si caemos en esa queja, a ver si caemos en ese desaliento. Pero nosotros podemos decir no, voy a escuchar la voz de Dios y voy a hacer lo que es correcto. Que el Señor nos ayude. Amén. Y todo va como entrelazado, porque entonces también siembra dudas. Sí. Empezamos por pequeñas quejas, ¿ves? Y después siembra dudas. Y estamos escuchando la voz de Dios. Oye, esto. Y si yo indiferente. Y sigue ya. Pero todo lo veo mentira. Y tenemos la impaciencia. Otro tema. Sí, ahí para agregar, digo Dios, como eres tan lindo, porque cuando me mandaste la dije, ¡ay, la impaciencia! Gloria a Dios. No, un tema bastante que, dije, wow, Señor, porque el Señor estaba trabajando conmigo en la impaciencia hace mucho tiempo. Gloria a Dios. Y digo, wow, Señor, ¿cómo tú sigues hablando a mi vida? Bueno, ahorita les cuento un ratito. Voy a empezar leyendo este versículo que me gustó, que dice, espera con paciencia al Señor. Dice, sé valiente y esforzado, en este caso. Sí, espera al Señor, porque muchas veces no es fácil esperar. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántas veces se nos hace difícil esperar algo que queremos? Y cuando nosotros vamos y le decimos, Señor, quiero esto, y no vemos. Y pasa el tiempo. Nosotros, nuestra fe empieza a menguar cuando le damos cabida a la impaciencia. Entonces empezamos a ayudarle a Dios. ¿Cómo? Tomando nuestras propias decisiones. Y yo digo dos ejemplos de Sara, es el mejor ejemplo. Cuando yo sé que a la edad que ellos tenían era algo imposible, ¿no? Para ellos creer que no podían tener hijos. Pero la promesa estaba, Dios lo había dicho y Dios lo iba a cumplir. Pero muchas veces es difícil, ¿verdad? Esperar. Y yo creo que, yo me imagino a Sara en ese tiempo y dije, ay no, se le fue toda esperanza y yo soy vieja y todo. Entonces ella ayudó a Dios. Toma Agar, a mi sierva, le dio a su esposo para que pueda concebir y vino Ismael. Pero ¿qué pasa con el tiempo? El Señor trae la promesa. Amén. ¿Verdad? Pero hay una consecuencia de eso. De que Sara, bien grave. Exacto, de lo que Sara tomó esa decisión, que se podría decir, bueno, vino Ismael, pero no era lo que Dios. No era el hijo de la promesa. No era el hijo de la promesa. Entonces Dios, obviamente, es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Amén. Aunque tarde, lo va a cumplir. Amén. ¿Y qué pasó con Sara? Entonces vino Ismael, hubo conflictos. Hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy. Son enemigos de Israel. Entonces todo eso, y yo a veces me puse como un stop en ese momento. Le dije, Señor, de verdad que la impaciencia trae consecuencias cuando tomamos nuestras propias decisiones. Al no saber esperar la voluntad de Dios. Porque muchas veces decimos, ay Señor, pero yo estoy llorando y no veo nada. Entonces como que nos desesperamos y empezamos a tomar nuestras decisiones y a veces fracasamos. Porque no son decisiones que están respaldadas por Dios. Amén. Y muchas veces la impaciencia decía que hace menguar nuestra fe. Y nos quita el gozo y la alegría. O sea que encima más no es la bendición, como dice la palabra, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Porque muchas veces con la impaciencia no sentimos gozo cuando tomamos una decisión. Y ahora tenemos encima de que no obedecimos la voz de Dios, nos desesperamos y tenemos que enfrentar las consecuencias de las malas decisiones que seguimos. Entonces, y eso acarrea muchísimas otras cosas más. Ahora tengo una última pregunta, porque hemos hablado hoy y pudiéramos seguir hablando. Sí, claro. Algo que se relaciona mucho en la impaciencia es con la ansiedad y el estrés, que es algo que se está viviendo en este siglo XXI. Yo he pasado por la ansiedad y por la impaciencia me ha llevado a la ansiedad, porque muchas veces la ansiedad ahora es catalogada como una enfermedad. La ansiedad, no saber qué es lo que viene, qué es lo que vas a hacer y esto, ya se los afanes de la vida te llevan a tener esa ansiedad, de no saber y muchas veces siendo hijo de Dios, perdemos ese enfoque
Porque muchas veces la impaciencia y todos los asesinos de la fe que estamos viendo nos llevan a separarnos de la fe de Dios, a menguar esa fe, a no confiar en la promesa de Dios y creer en nuestra propia prudencia. Y muchas veces, y algo que quiero leer que dice que la fe y la paciencia, porque después habla de la paciencia, que es una virtud, y es el fruto del Espíritu Santo que habla en Gálatas 23, que todos lo conocemos, ¿verdad? Dice que mientras más crece la paciencia, más crece nuestra fe. O sea que la paciencia es la base para que nuestra fe crezca. O sea que necesitamos ser pacientes. Amén, gloria al Señor. Perseverar en lo que le pedimos al Señor. Amén. Y aunque no vemos resultados, va a llegar. Así Amén, gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios llega justo, Él nunca llega tarde. Él llega justo a tiempo, Él no llega ni antes ni después. Y una de las cosas que hemos enfatizado en este devocional es que la audacia es saber reconocer, entender y hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Es saber esperar y confiar en la voluntad de Dios, que es perfecta para Y nosotros. agradable y no añade tristeza. Exactamente. Una última pregunta es, ¿cuál de los asesinos, yo me imagino que hay más asesinos de la fe, solamente tocamos 5 esta semana, ha sido el que más fuerte le ha dado a ustedes de los asesinos de la fe, de lo que estuvimos hablando? De esto, ¿cuál ha sido el más fuerte, el que más le ha impactado a ustedes? No de la exposición, sino como el que más lo ha confrontado, que ustedes dicen, este es mi mayor problema. Confesiones, ¿no? Yo quiero empezar, ya que para que termine. Yo me quedo con la impaciencia, porque tengo un hijo de 5 años y una niña de 3. Entonces ha sido un camino muy lindo como madre, pero ahora Dios he estado trabajando y algo que me ha ayudado mucho a mí con la impaciencia, porque a veces, como les dije, a veces uno quiere ya todo. Y a veces mi hijo ha sido el que me ayudaba a que yo trabaje eso. Y le digo, Señor, gracias por la vida de él. Porque yo ahora lo que hago es, Señor, gracias porque mi hijo dejó regalo todo eso. Gloria a Dios. Gracias porque Cambiaste el lenguaje. Tienes un niño sano. Sí, y La eso visión. me ha ayudado. Y lo que decía mi hermana, me quedo también con eso. Porque la queja decía, Señor, claro, yo voy a empezar agradeciéndote. Sí. Y voy a empezar, ok, gracias Señor porque hoy pasé esto. Y créanme, hermana, que me ha fortalecido. Amén. O Gloria a sea, Dios. cambiando el lenguaje, cambiando la perspectiva. Sí, sí. Entonces, ahora, en vez de queja, gracias. Y en vez de regañar, gracias y amar. O sea, están las dos ligadas. Y eso ha sido como algo que me ha impactado y que lo quiero Continuar practicando. Ha sido de bendición mucho para mi vida esta semana. Solo en esta semana he comprobado cómo Dios me ha ayudado. Amén. Y digo, wow, Señor, lo voy a seguir haciendo. Y esto ha sido de bendición para mí. Gracias, Lori, por invitarme, porque hacer parte de esto ha cambiado quizás una parte en la cual ha sido necesario que yo trabaje y que vea de diferente manera las cosas. Y quería decirte que no es que estás en negación, los juguetes están tirados, ¿verdad? No es que estás en negación, no te has vuelto loca para que los cañeros que están escuchando. Ay, esta hermana, los juguetes los dejó tirados y ella feliz de la vida dice, no, es la actitud, porque cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros nos hablamos a nosotras mismas en una manera, con una actitud más positiva y de menos quejas, volvemos a la queja, hasta el rostro nos cambia. Amén. Sí. Hasta el rostro no cambia. Yo voy a brincar, somos a 10, ¿quién es quién? Yo creo que a mí la que me tocó es la que yo recibí, la queja. Gloria a Dios. Porque nosotros llevamos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 1 año, 4 meses en Florida. Y el cambio ha sido realmente un reto, yo creo que más para mí, ¿verdad? Más para mí. Es cultural y espiritual, pues, o sea, ministerial, cultural y o sea, es como empezar de cero. Sí, porque sí. yo digo, estoy hablando en mi caso, porque mi esposo pues tiene familia aquí, feliz de la vida, ¿verdad? Con su familia, y sí son mi familia, pero no es lo mismo como tener a mi hermanita aquí, un sobrino, o mis padres, bueno, ustedes me entenderán, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, para mí ha sido un reto moverme a mí. Y aunque era nuestro deseo de estar cerca de la familia, el cambio cultural ha sido muy fuerte, porque Texas es muy diferente a lo que estamos viviendo aquí. Y igual ministerialmente ha sido un cambio que grandísimo para nosotros. Y las cosas que implican la casa, ¿verdad? Que estamos todo el día en la casa y yo estoy allá cerca, en los patios de Lidia. O sea, donde termina la casa de Lidia empieza la mía. Y yo digo, ¿dónde están las tiendas? ¿Dónde están los supermercados? ¿Dónde están los restaurantes? ¿Dónde? Es como el pueblo de Israel. ¿Dónde están las ollas de la Egipto? No, pero sí, a mí me ayudó y dije, wow, este tema está, porque se vuelve uno, como dicen en inglés, whining, está todo el tiempo, y uno es el más que se afecta, realmente se afecta a uno y afecta a los demás, porque los semblantes de las personas en el hogar caen. Amén. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? Eso, La hermana les manda. Dígame. Para serles sincera, a mí me hablaron los 5 temas. Santo Dios. ¿Dónde te la sé? Los 5 temas hablaron
corazón, siento que fueron de bendición y me motivaron a mejorar en cada área, en las 5 áreas. Pero diría que la que más me motiva, por decir una palabra, es la de las voces. Porque escuchamos 3 voces, ¿no? El Señor, el enemigo y nuestro corazón. Entonces, quiero seguir a Dios, quiero obedecerle, quiero honrarlo y quiero que Él me dé el discernimiento de poder escuchar esa voz y seguirla. Eso quiero. Así es, así es. Como dice la hermana, yo creo que este devocional, todos los temas que se han tocado, a todas nos has ministrado, pero en esta semana de los asesinos de la fe, uno de los que me llegó todos me ministraron, pero el que más me llegó es la queja. Porque Dios me ha dado la oportunidad de liderar, y no es fácil liderar porque a veces yo pienso a mi manera, yo lo quiero hacer a mi manera, yo quiero el tiempo a mi manera. Entonces, cuando no sucede a mi manera, ya ahí entra lo que es la queja y los conflictos. Y eso me ha ayudado a entrar en un análisis, una examinación y de aceptar que cuando uno lidera, tanto en iglesia o en el trabajo, uno tiene que estar dispuesto a ceder o escuchar a las personas que están bajo tu mando. No todo el tiempo vas a ser tú. Tú tienes que tomar en cuenta las opiniones de los que están alrededor tuyo, tanto en el lugar donde Dios te ha puesto. Y este tema de las quejas, créame que a mí me ha ayudado bastante. La impaciencia es otro punto que a mí me ha tocado bastante, porque a veces nosotros estamos acostumbrados que todo lo queremos ya. Y Dios nos muestra una vez más que no es a la manera de nosotros, sino a la manera de Cristo. En su tiempo perfecto. ¿Cómo dice Pablo? Que menguar, Juan dijo, que mengue yo para que él crezca. Y de verdad que sí. Dime, Marifer, por favor. El mío fue el de la indiferencia. Me tocó mucho el de la indiferencia porque en este mundo que vivimos tan cargado de información, nos volvemos indiferentes. Entonces yo le decía, Señor, yo no quiero ser indiferente con mi prójimo, con mi hermano, con el necesitado. Y también es el mensaje para mis hijos. Lo que yo les enseñé a ellos es lo que ellos van a tener para hacer el futuro. Entonces, yo no quiero ser indiferente y trato como que, Señor, yo no quiero ser indiferente, que realmente me toque mi corazón. Y el de la hermana Marchi, siempre lo digo porque mucha gente, escucho gente que para cada solución tiene un problema. Entonces, yo siempre digo, la queja trae pobreza, la queja trae ruina. Sea agradecido y usted va a ver cómo la mano de Dios se mueve. ¿Cómo está usted? Bendecido y en victoria. Miren, no puede haber, yo puedo pasar el problema que pase. Usted jamás me va a escuchar a mí quejarme, yo siempre voy a decir, Dios tiene un propósito. Dios está haciendo algo va a pasar. Alguna cosa grande Dios tiene que sacar de esta situación. El aceite que todavía Dios no ha sacado, lo va a sacar en medio de la situación. Amén, aleluya. Y de verdad tenemos tanto que hablar. Damos gracias al Señor porque mientras Él nos sigue hablando en nuestro corazón, significa que Él nos ama. Y tiene el deseo de tratar con nosotros, de moldearnos a su manera. Que esto no se quede solamente en palabras, que podamos verdaderamente ponerlo en práctica. Un paso a la vez. Amén. Un paso a la vez, un día a la vez, ponerlo en práctica. Que el Señor nos vaya limpiando, depurando cada una de estos asesinos de la fe, y que nuestra fe sea fortalecida. Amén. Y que al final del día, ha sido una semana wow, pero que al final del día nosotros podamos permitir al Señor que Él obre nuestras vidas y que se haga su voluntad. Amén. Y no la nuestra, que podamos entender y comprender y ser útiles para el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Damos gracias al Señor por esta semana. La semana que viene, semana 5, no se me pierdan, vamos a estar hablando cómo vivir una vida de fe. Cómo vivir una vida de fe. También tenemos un versículo para memorizar. ¿Y cuál es el versículo de esta semana? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la versión de la Reina Valera, y la versión de nuestro libro es: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Amén. Damos gracias a Dios, saludamos a todas las hermanas que nos están visitando, nos están viendo desde los diferentes países. Y créanme que no se lo digo por jactancia ni nada, pero son muchas hermanas que nos están mirando. Caballeros también, esperamos que esta semilla que estamos sembrando germine, produzca fruto, ya sea al 30, al 60, al 80, al 100%, pero que produzca fruto. Pedimos al Señor que sea supliendo cada necesidad en medio de nosotras y en medio de cada uno de ustedes. Y pedimos al Señor que sea Él trayendo esa paz y poniendo y aumentando esta fe. Y vamos a terminar de la manera que comenzamos el día de hoy. Vamos terminando. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el fe. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el fe. Que viva Cristo, que viva Cristo.
viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo.